Hola nuevamente, vamos a continuar después de la enseñanza anterior titulada El Israel de Dios. Esta vez el tema o el título de enseñanza va a ser el templo de Dios. Y no se puede desligar Israel de su tabernáculo y del templo. Dios mismo le dio el diseño a Moisés para construir el tabernáculo. Ha estado ligado el templo al pueblo de Dios por miles de años, y vamos a enseñar en esta hora acerca del templo de Dios y ese famoso versículo que ha provocado una serie de interpretaciones, yo lo llamo cuentos y fábulas artificiosos, doctrinas de la dispensación o dispensionalismo, donde separan muchos maestros, entre comillas, se inventaron doctrinas que las escrituras no enseñan. Y habíamos enseñado en la enseñanza anterior titulada El Israel de Dios, ya vimos que el Israel de Dios es un pueblo elegido y llamado, como dice Romanos capítulo 9, tanto de judíos como de gentiles, en Romanos 9:24, y que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El pueblo de Dios, o sea, el Israel de Dios, como dice Gálatas 6, versos 15 y 16, que la circuncisión ni la incircuncisión no sirven para nada. Eso es lo que dice, vale nada, solamente la nueva creación, la nueva criatura. Todos los que siguen esta regla, sea paz con ellos y al Israel de Dios. Entonces eso ya lo vimos la vez pasada. Y en esta oportunidad vamos a enseñar acerca del templo. Y estamos diciendo que el templo no se puede separar del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver qué nos dicen las escrituras acerca del templo de Dios y qué hemos estado aprendiendo anteriormente cuando se nos ha enseñado. Apocalipsis 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero al patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos, dice, hollarán la ciudad santa. Pregunta que hago: ¿quién es la ciudad santa? ¿Qué es la ciudad santa? Dice que ellos hollarán. ¿Quiénes? Los gentiles van a hollar la ciudad santa. ¿Quiénes serán la ciudad santa que los gentiles, o la cizaña que ha quedado hasta el postrero del tiempo, hasta el día de la siega, como dijo el Señor? No arranques la cizaña todavía, sino déjalo hasta el final, cuando los ángeles vienen. En ese momento dice la Biblia que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, tiempo y tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, 42 lunas nuevas o meses. Para los que no saben, la palabra mes en la Biblia, cada vez que lea la palabra mes, es una luna nueva. Mes es luna nueva. Entonces, 42 lunas nuevas, 1260 días, y la bestia que aparece en Apocalipsis y en Daniel dice que va a cambiar los tiempos fijos y la ley, o sea, va a cambiar el calendario. Eso está escrito en Apocalipsis. Es una de las características de la bestia, que va a provocar que el calendario sea cambiado, porque la Biblia dice que Dios puso el sol y la luna para fijar los tiempos y para fijar los días, los meses, o sea, las nuevas lunas y los años. Eso dice la palabra de Dios, que Dios creó la luna para fijar los tiempos. Mes en la Biblia significa nueva luna. Entonces, Kodesh, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de que en estos últimos tiempos
se está cumpliendo las palabras del Señor Jesús, que Él dijo: mirad que nadie os engañe. Él lo dijo para este tiempo. Estamos en el 2018. Me emocioné mucho en la enseñanza anterior, el Israel de Dios. Yo dije, estamos en el 2017, ya estamos en el 2018. A todo el remanente del pueblo de Dios por el mundo entero les digo que este 2018 es muy especial. El 2018 del calendario gregoriano, salido del juliano y salido del romano, va a pasar muchas cosas importantes, dramáticas, que va a producir muchos cambios en el mundo. Y entonces este ministerio y este hombre, este siervo del Señor que les habla, ha sido llamado para dar la voz de alerta como un atalaya. La Biblia dice que todos aquellos que no han recibido la verdad van a tener problemas. Entonces, este capítulo 11 de Apocalipsis ha sido interpretado de una manera que ha provocado que la iglesia, el pueblo de Dios, esté adormecido pensando que va a venir un arrebatamiento en cualquier momento y después vamos a vivir felices y no va a pasar nada más, cuando la Biblia nunca dice eso. La Biblia lo que dice en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, hablando de las cosas del fin, está registrado allí. Y en ninguna parte aparece esa doctrina, más bien al contrario, la Biblia dice que el Señor viene inmediatamente después de la gran tribulación y que los ángeles van a venir a levantar, primeramente a amarrar a la cizaña en manojos y echarla al fuego, y al trigo lo van a poner en el granero. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el orden divino en que van a suceder las cosas cronológicamente. Pero quiero concentrarme en el templo de Dios. ¿Qué se refiere Dios cuando Él dice el templo de Dios? Porque de eso se trata. Entonces estamos hablando aquí que la palabra templo en el libro de Apocalipsis aparece 16 veces, si es que no me equivoco, y si me equivoco soy humano. El único irreprensible es el Señor Jesús, y aún a Él trataban de prenderle en sus palabras. Cometí un error. Les aseguro que probablemente yo voy a cometer un error. Voy a decir un versículo y era en el otro. O sea, sé qué va a pasar. Pero estamos hablando la palabra del Señor, y que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Y mirad cómo oís, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Y al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene y al que no cree, lo que piensa tener le será quitado, dice el Señor. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del templo de Dios según las Escrituras, no según los libros que han escrito de los últimos tiempos y de las profecías y del anticristo, que también enseñé que esa palabra no está en Apocalipsis. Solamente aparece 4 o 5 veces en primera y segunda de Juan, y etcétera. Entonces el templo de Dios según las Escrituras, esta parte que confunde mucho, Pedro dijo que el amado hermano Pablo, hablando de estas cosas, son palabras difíciles de entender, pero que los indoctos e inconstantes, los que no están, los indoctos son los que no han estudiado, no están letrados, son gente que nunca ha meditado las Escrituras de tapa a tapa, nunca las ha estudiado toda su vida, pero han escuchado doctrinas y se meten a enseñar cosas y transmiten una mentira. Entonces dice la palabra de Dios, el templo de Dios, esa palabra templo, repito, aparece 16 veces, y solamente esta vez que se pronuncia templo en 11 de Apocalipsis, ahí es donde aparece esta palabra, una vez allí, donde habla, mide el templo de Dios, el altar, y mide a los que adoran en él. O sea, pensemos en ese momento, dejémoslo subrayado. Dice Dios, mide a los que adoran en el templo. O sea, si puedes tener una idea cómo se puede medir a alguien que está adorando en el templo. Entonces vamos a ir a las Escrituras y vamos a
a ir primeramente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo habíamos leído en Juan capítulo 2, donde Él bota a los animales y la vuelca a las mesas, le dice: ¿qué señal nos muestras? Y Él dice: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y entonces la palabra de Dios dice literalmente que Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que mientras ellos pensaban que estaba hablando del templo que duró 46 años en construirse, y que ahora hay una tecnología moderna que pueden construir un templo allá en el Estado de Israel, en Jerusalén geográfico, mucho más rápido. Sin embargo, en ese tiempo, cuando el Señor Jesús le decía: destruyan este templo, yo en 3 días lo voy a levantar, la Biblia dice que Él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, si ellos pensaban lo otro, no es el problema de Él. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces quiero leer en Mateo 21 cómo es que se relaciona el templo con el pueblo de Dios. Entonces en Mateo capítulo 21 dice, y esto lo dice cuando vino al templo. O sea, no podemos interpretarlo de esta manera, porque lo que está hablando, lo que sigue en el capítulo 21, verso 23, dice: cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Dice: cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, los que representan al pueblo de Israel, los judíos, se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Y ahí pasa esta historia, y entonces le preguntan: ¿con qué autoridad? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene y les dice en el versículo 42... Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? ¿A quién se lo dice? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, a ellos. ¿Nunca leísteis en las Escrituras, versículo 42 de Mateo 21, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto, y aquí prestemos atención, porque este es un fundamento para esta enseñanza. ¿Cuál es el fundamento para esta enseñanza? Las palabras de Jesucristo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, o Jesús mintió o le vamos a creer lo que dijo. ¿A quién se lo dijo? Verso 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahí le respondió en Juan ya lo que le dije: destruí este templo y yo también lo levantaré en 3 días. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y luego él dice aquí: el reino de Dios será quitado de ustedes. Él no dijo puede ser que sea quitado. Él no dijo que existe una posibilidad. Él no dijo que si se arrepienten no se les va a quitar el reino de Dios. Pero la Biblia dice en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y como enseñé la vez pasada, el templo de Jerusalén fue destruido porque así lo quiso Dios y porque así Él mismo lo profetizó. Y Él quiso que se quedara así también. Él no quiere que se levante otro templo más, porque Él dijo que ni en este monte ni en el templo de Jerusalén van a adorar al verdadero Dios. Porque el verdadero Dios es este que les está hablando. Ahora ese es el tiempo. Hoy es, en este momento, le dijo la mujer samaritana, porque ahora es el momento en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es. ¿Por qué ahora era? Porque el mismísimo Señor estaba delante de la mujer samaritana. Entonces, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en el monte se va a adorar. Esas palabras se tienen que cumplir. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y está escrito que el reino de Dios fue quitado del pueblo de Israel.
del pueblo de los judíos. Entonces, ahora Dios tiene un pueblo verdadero que es el verdadero Israel, que está formado de los judíos y de los israelitas que han creído que Jesucristo, que Yeshua es el Mesías, que es Dios encarnado. Ellos también son parte del verdadero Israel, por supuesto que sí. Y tienen muchos privilegios porque a ellos fueron hechos las promesas, los pactos y todo. Fueron elegidos, fueron llamados por Dios, pero el reino se les quitó al falso Israel. Porque Jesús le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita. Quiere decir que hay un falso israelita, quiere decir que hay un falso Israel. Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16, porque la circuncisión y la incircuncisión no valen nada, sino la nueva criatura. Todo aquel que siga esta regla, paz y al Israel de Dios. Hay un Israel de Dios, y como enseñamos la vez pasada, escrito está en Romanos 9, 6 y 7, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, y no por ser descendientes del linaje y la sangre de Abraham son hijos de Dios, o sea, pueblo de Dios, o sea, su pueblo. No. Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que dice las Escrituras, que el reino de Dios, el Señor Jesús dijo que sería quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de él. No dice la Biblia que va a ser entregado a los gentiles también. No dice eso. La Biblia dice que será quitado de ellos y será dado a gente que produzca fruto. Porque algunos también pueden interpretar, se quitó de los gentiles, de los judíos y de Israel, del pueblo de Israel que estaba allí, el étnico, y se le dio a los gentiles. Eso también no es verdad. Lo que es verdad es lo que dice ahí, que será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pablo fue un fruto para la gloria de Dios. Y Pablo mismo, y se me viene a la memoria, no sé en dónde está, donde él habla en un testimonio, a ver si lo conozco ahorita. Ajá, cuando Pablo en el capítulo 22, él está contando su conversión, ¿no? Cuando vio la luz y le rodeó mucha luz del cielo, cayó al suelo, una voz que me decía, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Le dijo, Señor, y él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. En lengua hebrea se lo dijo. Y entonces más adelante dice, y él le dijo, no sé, a Ananías, y le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres, de los que has visto, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dice Ananías a Pablo. Levántate y bautízate y lávate tus pecados invocando su nombre. Pablo se bautizó en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El templo de Dios. Entonces estamos viendo que Jesús dijo que este templo yo lo levanto en 3 días, mientras los otros pensaban que era el templo de las piedras, y Jesús dijo, no queda nada. Entonces, en Mateo 21-23, quiere decir que hay un Israel falso. ¿Cuál es el Israel falso? Cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. O sea, todos ellos se les dijo que el reino será quitado de ellos y será dado a gente que produzca los buenos frutos. El verdadero pueblo de Israel es el pueblo de Dios, conformado tanto de judíos como de gentiles. Entonces estamos hablando ahora que en Mateo capítulo 24, verso 1 y 2, vamos a leer capítulo 24, 1 y 2,
cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles el edificio del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea quitado. Históricamente, esto se cumplió en el año 70 después de Jesucristo. O sea que cuando leemos el libro de los Hechos y todos esos pasajes donde Pablo iba a las sinagogas en día de reposo y entraba a las sinagogas y predicaba en diferentes lugares, y los judíos lo rechazaban, lo encarcelaban, lo apedreaban, y entraba otra vez en el templo. Ese templo del que habla el libro de los Hechos fue destruido en el año 70 por Tito, Vespasiano. Es algo histórico, es un récord público que cualquiera lo puede leer. Quiere decir que el Señor cumplió lo que Él dijo que iba a pasar. Quiero leer una escritura donde la Biblia habla de eso. Quiero ver si lo encuentro, donde Él dijo: Jerusalén, Jerusalén. Eso me parece que está aquí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, verso 38? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que no hay más templo verdadero de Dios hasta que el Señor Jesucristo venga. Y cuando Él venga no va a haber templo. Eso lo vamos a probar en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 dice que cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, dice la Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice, hablando de la nueva Jerusalén, las 12 puertas eran 12 perlas. Algunos dicen que eran como perlas, no. La Biblia dice que eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Eso ya lo habíamos enseñado algún tiempo atrás, hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero el verso 22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es subrayado. El Señor Dios Todopoderoso es el templo. O sea que el Señor Jesús profetizó y le dijo a sus discípulos que este templo de Jerusalén que ven aquí va a ser destruido. El reino de Dios va a ser quitado del pueblo de Israel, del Israel falso, y va a ser entregado al pueblo verdadero que produce frutos. Uno de ellos era el apóstol hebreo de hebreos, Saulo de Tarso, que en algún momento conoció al verdadero Dios. Era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, estudió a los pies de Gamaliel en cuanto a la ley irreprensible, doctor de la Torá, vivía irreprensiblemente. Sin embargo, no conocía a Dios, no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, y eso es lo que está sucediendo hoy en el 2018, exactamente lo mismo. Si el Hijo no te revela quién es el Padre, estás adorando a un ídolo, a otro Jesús, pero no el Jesús de las Escrituras. Entonces, estamos hablando lo que dijo el Señor: he aquí vuestra casa os es dejada, y os digo que desde ahora no veréis más hasta cuando yo venga. Y cuando Él viene y regresa, se acaba todo. Ahí no hay más que hacer. Es el día y la hora de su juicio. Como dice la palabra, el ángel que predicó el evangelio a toda lengua, nación y pueblo y nación, dice la Biblia, declaró el evangelio que lo tenía para predicar a todo pueblo, lengua y nación debajo del cielo, y dijo: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo es el juicio de Dios? Cuando Él viene. Y vamos a aprender y vamos a estudiar Apocalipsis de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a lo que nos hemos imaginado, lo que nos han contado. Cuando el Señor Jesucristo viene,
el trono blanco también viene con él. Y el que se sienta en el trono de blanco es él. Él es el juez. Por eso la Biblia en Daniel, cuando resucitan, cuando él viene, los que resucitan son todos. ¿Dónde está eso? Daniel, capítulo 12, dice: pero en aquel tiempo, ese tiempo será tiempo de angustia, la gran tribulación. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, el verdadero pueblo de Israel de Dios. Todos los que... ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Ahí lo dice en Daniel capítulo 12, verso 1. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, van a ser resucitados. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es simple. Lo que pasa es que no nos hemos sujetado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y tenemos un montón de enseñanzas y doctrinas que no son exactas. Son sinceras, son honestas, pero sinceras y honestamente equivocadas. Y el Señor está apurándose, por así decirlo, porque Él está en su tiempo perfecto. A Él no lo mueve nadie, Él está cumpliendo lo que tiene que decir, sino que nosotros tenemos una especie de urgencia para que el pueblo de Dios pueda alcanzar salvación, como dice Pablo a Timoteo, para que ellos también, todo esto lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también alcancen salvación, y de eso se trata. Estamos hablando de esta salvación y que la iglesia está enceguecida y está escuchando unas doctrinas que no son exactas y pueden ser peligrosas ahora en el 2018. ¿Por qué? Porque mientras Dios está preparando el remanente, ¿quién es el remanente? El verdadero Israel, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo lo tienen bien retenido. Ellos son los que últimamente van a pagar el precio final y van a vencer a la bestia, al dragón y al falso profeta. ¿Cómo lo van a vencer? Escrito está: por la sangre de Jesucristo, por la palabra del testimonio y porque menospreciaremos nuestra vida hasta la muerte, porque ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Así que ese es el mensaje. Estamos preparando al cuerpo, a la iglesia. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga halle haciendo así, dando el alimento a su pueblo, y no llenándose de glotonería, no llenándose de satisfacciones mundanas, creyendo que vamos a vivir en este sistema todo el mundo acumulando riquezas y en placeres, cuando la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquel que hace la voluntad del mundo no permanece, pero aquel que permanece es aquel que hace la voluntad de Dios. Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y esa iglesia está como está. Si viniera ahora mismo el Señor, la iglesia que Él se lleva va a estar así, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Entonces, estamos hablando de el templo. Ya hemos visto que le dijo el Señor a la mujer samaritana que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, a Dios, en espíritu y en verdad. El templo de Dios es espiritual. Gálatas 6:16, ya lo dijimos, hay un Israel de Dios que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a ir de una vez a lo que vinimos. El templo de Dios, y lo vamos a leer directamente, las palabras directas del apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de parte de Jesucristo nuestro Señor, en Primera de Corintios capítulo 3. Lo vamos a leer directo. Primera de Corintios capítulo 3 dice, verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso dice la palabra.
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. A ver, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Verso 17. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando la cizaña con su líder, el falso profeta, comience a matar, a hacer guerra contra los santos y los va a vencer, dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis: no temas lo que vas a padecer, porque Satanás entregará para que pasen tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Estamos hablando la palabra para que el pueblo de Dios se prepare para lo que viene. ¿Quién es el templo de Dios? Escrito está, 1 Corintios 3, 17, ustedes son el templo de Dios. Segundo testimonio, 1 Corintios 6, 19. O ignoráis, igual léelo desde el capítulo, desde el verso 18, porque esto va a ser bueno para muchos jóvenes que me están escuchando. Huid de la fornicación. No dice, ay, por si acaso, no. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿De dónde? Del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por tanto, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay forma de equivocarse. Vamos a dar otro testimonio. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 6 y el versículo 16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, si yo le pregunto a un niño y lo pongo en el medio, delante de todos los cristianos que me escuchan: niño, después de todo lo que he dicho, ¿cuál es el templo de Dios, niño? ¿Qué creen que responda el niño? Oh, es un edificio blanco que lo están construyendo allá en Jerusalén. Dios tenga misericordia de nosotros. Apocalipsis capítulo, y esto es para los que tienen oídos para oír. No pienso discutir, y por favor, si tú quieres escribirme, alguno me dice, ay, que ¿por qué no dejas que hagamos comentarios? Porque Dios no me ha llamado a discutir con nadie. Dios me ha llamado a proclamar y decir su palabra tal y cual está. Y para algunos, mejor me voy a contener, porque el Espíritu de Dios quiere decir muchas cosas, pero quiero, por amor a los escogidos, decir la palabra del tema que estamos enseñando. Y hago un paréntesis para decir que este viernes 12 de enero a las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, vamos a tener nuestro primer, nuestro primer encuentro como familia, como pueblo de Dios, a todos aquellos que se han suscrito en YouTube y que nos siguen en Facebook, el 12 de enero del 2018, o sea, dentro de unos días, a las 7, hora del este de Estados Unidos, vamos a tener una reunión en vivo donde van a poder participar y van a poder, chatear y saludar. No sé exactamente qué vamos a hacer ni decir, pero he sentido de parte de Dios que nosotros tenemos que unirnos. Los que me escuchan y los que nos están siguiendo, todos los hijos de Dios, me refiero a las ovejas de Jesús, no al que me está escuchando a mí, porque ustedes no deben depender de mí, sino del Señor Jesucristo. Él es el maestro, Él es el pastor de las ovejas, Él puso su vida. Los demás son asalariados, porque cuando viene el lobo se van a ir corriendo, créanme.
Apenas venga el lobo, van a ir corriendo, no les va a importar en absoluto. Pero Jesucristo dio su vida, pagó el precio y sus ovejas oyen su voz. Y esto es para los que tienen oídos para oír lo que voy a decir de Apocalipsis capítulo 11, verso 2, acerca de la ciudad santa, acerca del templo de Dios, y no es para discutir. El que lo reciba, reciba. Hemos leído qué es el templo de Dios. Si tú no quieres creer lo que acabamos de leer en las Escrituras, no voy a discutir contigo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Apocalipsis 11. Entonces me fue dada una caña de semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. ¿Ok? Entonces se han escrito libros y se han enseñado unas enseñanzas espectaculares, y hasta se atreven a decir lo que no está escrito. Se atreven a decir que esos 2 olivos son, he escuchado que han dicho Enoc, he escuchado a unos que dicen Juan, el apóstol, o he escuchado también a unos que dicen Elías, Moisés, y yo no me atrevo a decir lo que no dice las Escrituras, pero sí me atrevo a decir lo que la palabra de Dios habla de los olivos. Yo sé que hay 2, el natural y el silvestre. Es el pueblo completo de Dios. También sé que los candeleros el Señor Jesucristo los llama iglesias, que la iglesia tiene un candelero. Cuando el Señor Jesús manda que se apague la lámpara, es que esa iglesia está muerta total. Y como contaba un hermano que es profeta, un indio, que profetizó muchas veces, yo lo escucho y presto atención. La Biblia dice: examinad todo. ¿Cómo? Con la palabra, y retened lo que está de acuerdo a la palabra. Cuando ese profeta diga algo que no se cumple, en ese mismo momento pierdo el respeto total por esa persona. Porque cualquiera que habla, así dice Jehová, y no se cumple, es un falso profeta que habló de la vanagloria de su corazón, está infatuado, hinchado. Si no se cumplió en ese momento, la palabra dice: no le tengas más temor. En otras palabras, piérdale respeto total. Mientras tanto, este hombre que profetizó ciertamente que Donald Trump iba a ser presidente, y muchas otras más que lo vieron siguiendo, él profetizó varias cosas interesantes que las he examinado. Y las tengo examinadas, pero no puedo decir nada. Pero la palabra de Dios, dice él que le fue comunicada, y el Señor le había dicho que esa iglesia, su lámpara se le quitó. Y entonces cuando él fue a la tremenda iglesia, todos estaban cantando, luces, música, todo, y el Señor le dijo: si yo vengo ahora, ninguno de ellos se salva. Y era una tremenda iglesia, y él no lo podía creer, y eso fue duro para él. Diles que si yo vengo en este momento, ninguno se salva. Y él lo tuvo que decir. Un verdadero siervo de Dios tiene que decirlo. Por eso dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, pero no quisiste? Los profetas verdaderos de Dios no son populares. Y la pastora, entre comillas, después de la reunión, había unas mesas ahí en el restaurante, y tapó todo con el menú, y le preguntó sin que nadie lo vea: hermano, usted dijo ahí que el Señor se le apareció y le dijo tal cosa, y que ninguno estaba listo para irse si él venía, y yo estoy incluida ahí, ¿qué pasó conmigo? Y el hermano tuvo que decirle la verdad: hermana, ¿dónde estaba usted cuando di esa palabra? Bueno, yo estaba ahí sentada. Entonces también está incluida usted, querida hermana. Y la cosa es en serio. Estamos aquí para anunciar la verdad y para decir la verdad. Yo no voy a decir quiénes son los 2 olivos, pero sí voy a decir lo que dice la palabra. Que de los 2 olivos hizo un solo.
natural y el silvestre, un pueblo, Israel, el verdadero Israel. Y que los candeleros, Dios lo habla de las lámparas. ¿Quiénes son las lámparas? Las 7 iglesias, eso lo pueden ver en la Biblia. O sea que yo me inclino más a interpretar la palabra con la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir? Al que tiene oídos para oír, oiga. Si nosotros examinamos Mateo capítulo 24, ¿cómo va a ser la secuencia, la cronología de su venida? En Marcos capítulo 13, todo. Donde Él dijo, se los dije todo. Y donde Lucas 21 también. Hasta que Él venga, hasta el clímax, cuando Él viene con sus ángeles. Si vemos todo, en ninguna parte el Señor habla que va a haber un milenio y que después Satanás va a ser soltado. En ninguna parte habla de que va a haber un templo, todos son inventos. Cuando Él viene, se acaba todo. Unos para allá y otros para allá, los libros se abren. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos será como una net que levanta toda clase de peces, luego se lleva a toda la orilla y se pone de aquí y para allá. Así va a ser en el día de su venida, en el día del Señor. Como dijo la otra vez mi hijo, conversando con una persona que creía de otra manera, mi hijo dijo algo que me hizo recapacitar y que me sirvió a mí mismo. Él dijo, la Biblia habla por todos lados, el día del Señor, cuando el día venga. O sea que es un día que puede durar más de 24 horas cronológicas, eso no discuto. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, eso no discuto. Lo que estoy discutiendo es que Él dijo un día, el día del Señor. Entonces, no son 3 días, no son 2 días. Es interesante, vamos a ver entonces, y bueno, se los digo sin anestesia, el que tiene para oír, oídos para oír, oiga. Para mí, y esto lo digo de parte mía, no de parte del Señor. Que la ciudad santa es el pueblo de Dios, los hijos de Dios, el verdadero Israel, y la cizaña con el falso profeta y todo el sistema mundial que va a venir pronto, van a hollar al pueblo de Dios, como está escrito por todos lados en Apocalipsis, por todos lados. ¿Quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas después de haber visto una multitud de millones? Tú lo sabes, le dijo. Bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ay, bendito Dios. Entonces, ¿quién es el templo de Dios? Yo no le estoy diciendo, lo hemos leído. Vamos a rematar con Efesios capítulo 2. Porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Y me gusta esta simbología. Ese hombre está vendado porque la palabra es para todos. Corta y penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada se oculta ante la verdad de la palabra de Dios, porque por las palabras del Evangelio todos vamos a ser juzgados. Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿De quién está hablando? De los 2 olivos juntados. ¿Cómo sé eso? Verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de 2 pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresiones expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, o sea, somos el pueblo de Dios. Dice, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, en quien Jesucristo, todo el edificio. Acordémonos lo que leímos en Juan capítulo 2, del 19 al 22, que él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando, Señor, mira estas piedras, este edificio. Y Jesús hablaba de su cuerpo. Y la Biblia dice aquí, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea que si hay un edificio bien coordinado que va creciendo, no será la ciudad santa, porque la ciudad santa tiene edificios. La Biblia lo dice directo, que ustedes son el templo de Dios. Y que cuando la nueva Jerusalén viene, dice que no hay templo, porque el templo es Dios. Entonces, en quien todo el edificio bien coordinando va creciendo para ser un templo, va edificándose y creciendo para ser un templo santo, un templo puro, un templo limpio en nuestra mente, cuando miramos, cuando escuchamos, cuando actuamos. Somos llamados a ser santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie significa nadie. Por eso que todos los que me escuchan tienen la bendita oportunidad de en esta hora nacer de nuevo por el agua y por el Espíritu. ¿Qué significa eso? No voy a inventar ninguna doctrina. Está escrito. Cuando los hombres que escucharon por primera vez el Evangelio de la boca de Pedro, el Espíritu Santo los compungió de pecado, de justicia y de juicio, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta está allí, y la repito: arrepiéntete de todos tus pecados, bautízate en el nombre de Jesucristo, que eso es el nacimiento en agua, y dice la palabra de Dios que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Primero obedece. Ahora Dios tiene la potestad para bautizarte con el Espíritu Santo y después bautizarte con agua. Por supuesto que sí, Él es soberano. Pero cuando tú conoces la verdad, tienes una responsabilidad. Mientras tú no conozcas la verdad y mientras tú no creas esa verdad, eres libre. Pablo fue recibido en el reino de Dios, fue recibido a misericordia porque hizo las cosas por ignorancia y por incredulidad. Al ignorar eso, no creía que eso estaba mal. Mientras cuando tú ya sabes la verdad y sabes que es así, y tú crees que es así, entonces no tienes excusa. Y quiero hacer un paréntesis que se me viene en este momento. Para todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, prediquen el arrepentimiento de pecados a todas las naciones, anunciando y enseñándoles todas las cosas que los he mandado, y hagan discípulos. Quiero hacer un paréntesis aquí para todos los discípulos del Señor Jesucristo, que no necesitan sentarse en una escuelita dominical para seguir las pautas número 1, 2, 3, 4 para bautizarte. El eunuco, cuando Felipe le hablaba la palabra y creyó, él le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él le dijo: nada, bien puedes. Se bautizaron y salió, y así fue. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo, de manera que me han llamado, no me han llamado, me han escrito muchas personas diciéndome: ¿qué hago? Donde yo vivo no bautizan en el nombre de Jesucristo. Yo entre mí digo: Dios mío, si no bautizan en el nombre de Jesucristo, entonces ¿cuál es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos si no es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre si no es el nombre de Jesucristo? Bendito sea el nombre de Dios, que el diablo tiene engañado al pueblo de Dios y ahora mismo Dios está libertando a los cautivos en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Y así te place llamarlo Yeshua, llámalo Yeshua. Porque ciertamente a Saulo de Tarso se lo dijo en lengua hebrea. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, y Él es el que se va a sentar en el trono a juzgar a vivos y a muertos. Y Él está llamando a su pueblo de todas partes del mundo, y a todos los que se dicen apóstoles y no lo son, a los reverendos y grandes ministros. Es tiempo de arrepentirse, y está bien, es ok. Como se dice en inglés, está bien que te arrepientas y le digas a tu iglesia: lo hemos tenido todo mal, toda nuestra doctrina está equivocada, no hay ninguna Trinidad en realidad, no hay 3 tronos. Arrepiéntete, Dios está llamando a su pueblo. Está bien que puedas decir: me equivoqué.
Vende todo lo que tienes, lo que has ganado haciendo mercadería de las ovejas, habiendo comido la lana de las engordadas y no habiendo cuidado las perniquebradas, dejándola libre a la intemperie por las fieras salvajes del campo. Está bien que te arrepientas, que vendas lo que tienes y se lo des a los pobres que han ofrendado y diezmado por años y que están padeciendo mientras tú estás viviendo en tus lujos. Está bien que te arrepientas. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y voy a decir algo más en otro segundo paréntesis. No digas que tú crees en el Dios de la Biblia, por favor, si tú sigues creyendo que la tierra es una esfera girando y dando vueltas como loca. Te invito a que veas la cosmología de la tierra según las Escrituras. Porque si tú estás creyendo que Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo la expansión y en esa expansión puso el cielo y la tierra y cuando Él hizo todo eso, tú estás creyendo que es una esfera que gira y que todas las estrellas del universo, cuando Jesús dijo que las estrellas van a caer sobre la tierra y tú estás creyendo que hay billones y trillones que están por año luz. Si tú estás creyendo todo eso, no me digas que tú crees en la palabra de Dios y en las Escrituras. Tú puedes decirme lo que quieras, pero tú no crees la palabra de Dios. Tú no crees en el verdadero Dios. Es imposible conocer al verdadero Dios si no conoces al Creador. Y este que les habla estaba perdido y ciego. Él me llamó a mí y me sentó 2 meses solamente en Génesis capítulo 1. En esta página. 2 meses en esta página. Le costó a Dios en su bendita paciencia y misericordia. Cuando Él se revela a mí y me dice... ¿Ya te diste cuenta? A partir de ahí fue correcto y verdadero cuando me dijo, toda tu teología está equivocada. Yo me sorprendí, no le dije nada, pero me sorprendí toda. Y cada día que pasa me doy cuenta que toda mi teología está equivocada. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ciega el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, no de todos, sino de los incrédulos. ¿Tú crees que la Tierra gira a 1000 y pico revoluciones, que está inclinada a 66.6? ¿Ok? Entonces, ¿tú crees eso? Entonces, quiero decirte que tu entendimiento está cegado por Satanás. Directo te lo digo. Y si tú tienes problemas con eso, demuéstrame que la Tierra gira así, porque yo ya tengo demostrado por las Escrituras, lee y escucha mis videos. Yo he demostrado por las Escrituras y científicamente, con la verdadera ciencia que está definida. Ciencia es todo aquello que tú puedes probar y demostrar, experimentar y hacerlo repetitivamente y esperar resultados iguales. Eso es la verdadera ciencia. Lo demás es cuento, es historia, son videos, son imágenes computarizadas y son mentiras de Satanás. ¿Para qué? Para alejarte del Dios verdadero. La apostasía está ahora mismo en su mejor momento. Pronto la iglesia cristiana, evangélica y protestante se va a unir a la única madre iglesia de toda la vida. Y la apostasía va a ir creciendo y creciendo y creciendo y va a ser bien fácil. Muchos se van a dejar marcar y sellar en la mano derecha de la frente fácil. Y es por eso que estamos hablando todo lo que estamos hablando. Porque la iglesia del Señor necesita escuchar la verdad de la palabra de Dios. Entonces estábamos en el templo de Dios, que el templo de Dios, de acuerdo a la Escritura, somos nosotros. Efesios dice que somos la familia de Dios, somos un edificio. Y capítulo 21 de Apocalipsis, ¿qué dice? Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 3. Dice, hablando, y yo Juan vi la santa ciudad. A ver, ¿qué decía Apocalipsis capítulo 11? Que decía que ha sido entregada la santa ciudad para que la oyen. O sea, que la oyen, la pisen, la destruyan, la santa ciudad, 42 meses, 3 años y medio. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 21, verso 3? Leí desde el 2. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios.
del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, que yo sepa, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 22, esta ciudad era de oro puro, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Si yo estoy hablando fuera de la palabra de Dios, que alguien me diga con honestidad: Felipe, te has equivocado, la palabra de Dios dice. Pero no me inventes cuentos que no están escritos. No me inventes lo que se están enseñando por todos lados y por toda la televisión. Y por si acaso, no porque están en la televisión y tienen un alcance de multitudes de millones, eso no significa que esa gente está hablando la verdad. Va a ser bien fácil para la bestia, para el falso profeta y para el nuevo orden mundial saber quiénes son quiénes bien rápidamente. Lo único que tienen que hacer es presionar un botón y ahí va a salir todas las instituciones religiosas sin fines de lucro, donde todos sus miembros están ahí. Va a ser bien fácil, porque lo que hay no son iglesias. Dicen iglesias, pero tengo una enseñanza. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? Te recomiendo que la veas. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo, formado por los miembros del cuerpo de Jesucristo. Están por todo el mundo. Son los que guardan los mandamientos y retienen la palabra de Jesucristo. De otra manera, como dijo Pablo, si yo mismo o un ángel del cielo desciende y os predica otro evangelio, sea anatema. Si le dice otra cosa, sea maldito, dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Segunda de Corintios dijo: si yo les digo otra cosa, pero Satanás, igual como engañó a Eva. ¿Cómo le engañó? Hablándole, escuchando. Les dice otra cosa, se han extraviado. Segunda de Juan: el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Y este que les habla es radical? Sí, soy radical. Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Agonicen, esa es la palabra que usó el Señor. Agonicen por entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Esa es la verdad. De manera que lo que quería decir a todos aquellos discípulos que están por el mundo entero: ustedes pueden bautizar. ¿Bajo qué autoridad? Bajo la autoridad de las Escrituras. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, tú puedes hacer discípulos. Tú bautízalos en el nombre de Jesucristo. No esperes un reverendo, porque van a haber reverendos, pero como por montones. El Señor mismo lo dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. O sea, es posible que una cizaña, una paja, un falso profeta o un gentil que no tiene a Dios, y que por cierto matarán a los hijos de Dios pensando que hacen culto a Dios. Tú puedes bautizar en el nombre de Jesucristo si tú eres un discípulo de Jesucristo. Tú no debes depender de ningún hombre, no debes depender de mí. Pero si alguien está cerca de mí y hay agua, yo lo bautizaré en el nombre de Jesucristo, tal y cual está escrito en las Escrituras. Así que la apostasía famosa, para terminar, segunda de Tesalonicenses, y estamos en el tema, no estamos hablando de otro tema, porque muchos toman las Escrituras y se inventan un tema o una agenda y sacando Escritura de todos lados para decir lo que ellos quieren decir. Estamos hablando del tema. ¿Dónde está eso? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el famoso versículo. Y lo dice ahí: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, dos cosas. Están juntas, pero no son iguales. La venida del Señor es una y nuestra reunión con Él es otra. Y está diciendo, con respecto a ese tema, dice:
No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Oh, sí, espíritu, así dice el Señor. No, tranquilo. Por palabra, tranquilo. Por película, porque pastor, el resto, tranquilo. No te dejes mover. Dice, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra. Dice, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuál día? El día del Señor, no hay otro. No dice en el que los días del Señor, no dice eso, el día del Señor. Cuando Él viene, ese es su día. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Lo mismo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en los días postreros, que nadie los engañe. Y en este momento, en el 2018, el pueblo del Señor está siendo engañado fácil. Porque la palabra de Dios dice que con respecto al día que Él viene y nuestra reunión con Él, no se me equivoquen. ¿Por qué? Lo dice ahí. Porque primero va a venir la apostasía. Y de eso se trata y lo estoy viendo por todos lados, en todos los niveles, en todas las iglesias. Ya la iglesia, y voy a dar nombres, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia anglicana, ya se han casado entre homosexuales y ya tienen licencia para casar homosexuales. O sea, ya eso solo, hasta un niño que recién nace en el Señor ya se puede dar cuenta que eso no está bien, ¿no? O sea, metodistas, presbiterianos, bautistas, o sea, con eso te estoy diciendo bastante. Con eso, y ni qué hablar de la Santa Madre Iglesia Romana, por favor. Esos están desde hace más de 1000 años acostados con el mismísimo Lucifer. Y hay videos donde adoran en latín y cantan directo adorando a Lucifer en latín. Busca en Google y no tiene ni vergüenza. Y se comen el dios Sol, la hostia, la redonda, al dios Sol, Baal, todas las veces que hacen sus misas. Y se toman sangre total. Lo que le gusta a los demonios es la sangre. A los vampiros, y esos todos los días lo disfrutan porque creen que ese vino se convierte literalmente. O sea, que son unos vampiros. Lo que más Dios dijo que no tome sangre, no coma sangre, no toque sangre. Hasta las mujeres cuando estaban en su periodo eran inmundas. Y en el Nuevo Testamento se les prohibió 4 cosas: carne de ahogado, sacrificado a los ídolos, sangre y fornicación. O sea, el ahogado porque mataban a un animal sin quitarle la sangre, y lo otro comer sangre. O sea, lo más importante es que Dios dijo, sangre no. Pero ellos todos los días, no, sangre sí, se la toman. Y no tienen miedo de decirlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué va a venir primero? La apostasía. ¿Qué cosa significa apostasía? De la palabra griega original apistemi, que viene de la palabra apostación, y que significa deserción, desviación, salirse de la verdad. Salirse de la verdad. La iglesia y hay muchos que se han salido y se están saliendo de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La doctrina de Jesucristo es la verdad. Todo se acomoda a lo que Él dijo y no lo que Él dijo a todo lo demás que se quiere interpretar. Entonces dice la Biblia aquí que no vendrá, ¿qué cosa? El Señor, hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que yo antes pensaba que este hombre de pecado y este hijo de perdición, este era el anticristo, decía yo. O esa era mi doctrina también. Pero en ninguna palabra dice que es el anticristo. Él dice que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios.
Y con este versículo se ha hecho la tremenda enseñanza de que ese templo de Dios es el templo que se va a construir en Jerusalén. ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Este hombre de pecado, este hijo de perdición, es el falso profeta que sale de la tierra. La bestia primera sale de las aguas y viene desde miles de años atrás. Esa es la gran bestia, Babilonia la grande, la ramera. Es un misterio de iniquidad que opera de hace mucho tiempo y usa a los hombres. Hombres que son satánicos, hijos de Satanás. Jesús mismo lo dijo. ¿Quién es la cizaña? Les voy a dar la interpretación. No me interpreten la interpretación. El trigo y la cizaña. ¿Quieren saber la interpretación? Ok, pero no me interpreten lo que yo interpreto. Y lo dijo claro, las cizañas son los hijos del diablo. Punto. Y están desde bien atrás. Hay una secuencia. No se crean que la mujer esa con el bebito acá es la virgencita de no sé cuántos. Esa imagen de Artemis y de Semiramis está desde más de 1000 años antes de que naciera Jesucristo. Antes que naciera María, a la cual un día no estuvo donde tenía que estar y vino apurado a buscarlo. Y Jesús ocupado. Y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? La famosa madre de Dios estaba afuera en lugar de estar adentro escuchando la palabra del Señor. Y el Señor lo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que oye y hace la palabra, esa es mi madre y mis hermanos. Oh, otra mujer ahí quería, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos y los senos que mamaste. Y Jesús dijo, antes, bienaventurado el que oye la palabra de Dios y las hace. Discierne, pueblo de Dios, oveja de Jesucristo, y sal de en medio de la gran Babilonia, la ramera, que hasta ebria de la sangre de los mártires que han matado desde tiempos inmemoriales y desde Perú también en la Santa Inquisición, porque este que le sale es peruano, nació allá, y desde niños nos llevan a la Santa Inquisición. Los jesuitas fueron los que inventaron el asesinato de los siervos de Dios para contrarrestar el protestantismo. Y los jesuitas no han desaparecido, es más, están más peligrosos que nunca. ¿Por qué? Porque este primer papa, Gregorio, este argentino infatuado, es el primer jesuita en la historia de la iglesia romana. Ojo con eso. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta. ¿En dónde se sienta? En el pueblo, ¿en dónde dice? En el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Vuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿ok? Pero se sienta como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, ese tipo se la va a creer que es Dios total. Y va a mandar que todo el mundo adore a la bestia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, etcétera? El versículo 8 dice, porque ya, 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Es el misterio de la gran Babilonia. Viene desde bien atrás, desde Nimrod. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. No quiero explicar qué significa todo esto porque eso es una lección de 1 hora. Y entonces dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Quién se va a manifestar? El hombre de pecado. Aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como dijo la palabra del Señor, la paja al fuego. Este tipo que está aquí es nada más ni nada menos que el falso profeta. ¿Por qué? Porque dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea que hay gente en este momento
sociedades secretas que están sacrificando niños, haciendo orgías, adorando literalmente a Satanás, y se congregan y se reúnen en las iglesias, por si acaso. Literalmente. Entonces hacen sacrificios de sangre y todo, y todas esas cosas lo que están haciendo es atrayendo que venga esto más pronto. Es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Ahí lo tenemos. El falso profeta es el que hace señales y prodigios. Está escrito en la palabra. Y con todo engaño de iniquidad, pero no para todos, para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Lo dice ahí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La verdad. No recibieron el amor de las palabras sanas y puras y verdaderas de Jesucristo. Si Él dijo lo que dijo, Él siempre va a estar correcto, y lo que tú interpretes que contradiga eso, siempre tú vas a estar equivocado. Por eso dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Lo dice ahí, todos los que no creyeron la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh sí, porque ya se está hablando de la Santa Madre que se jacta de haber cambiado el calendario. Y te recomiendo que vayas a YouTube y busca ahí, obispo de la Santa Iglesia Católica Romana, diciendo que la Iglesia Romana fue la autora del cambio del calendario, a pesar de que la palabra de Dios dice que se adorará y se reposará en el séptimo día, pero ellos cambiaron el séptimo día por el día sábado, y que hay que adorar a Dios en el día domingo. Búscalo y vas a encontrar ahí, y dice, ofrezco $1000 al que me demuestre que en la Biblia diga que hay que adorar a Dios el día domingo, y ofrece $1000. Búscalo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del templo de Dios. Somos el templo de Dios. Estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu, y que hay un peligro de la apostasía, que es la deserción o el separarse de la verdad, y que se está manifestando en estos tiempos. Y que estamos diciendo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, no es el anticristo. El anticristo es una palabra que no sale en ninguna parte en Apocalipsis. Eso es el efecto Mandela que hablé otra vez. ¿De dónde salió eso? Lo que salió es, por ejemplo, lo que dice en Apocalipsis 13, solo para confirmar. 13:11. Después vi otra bestia. Sí, porque la primera subió del mar, esta dice subida de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la primera bestia no es un hombre. Y para los que quieren hacerme problemas, ay Dios mío, lee por ejemplo Daniel. Y habla de bestias, que tenía cuernos, que tenía ojos así, te vas a dar cuenta que eran reinos, no era un hombre. Si bien es cierto, en esos reinos se les salió un cuerno, que sí, era un hombre que representaba a esa bestia de sistema o de reino. Entonces, verso 12 dice, ejerza toda autoridad la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Quién hace que la gente adore a la primera bestia? El falso profeta. Versículo 13, hace también grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los hombres de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hay mucha gente que cree que la bestia que tenía la espada y vivió es un hombre. No es un hombre. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar
¿Quién va a matar? La bestia. ¿Qué es la bestia? El nuevo orden mundial. Pero ese orden mundial se está preparando hace más de miles de años atrás, viene arrastrando esa maldición, ese satanismo, ese luciferianismo, esas sociedades secretas, esta gente que es dueña del mundo. Porque si tú estás creyendo que en la revista Forbes aparecen los hombres más ricos del mundo y aparece Bill Gates, Warren, qué sé yo, estás bien lejos de la verdad. Los verdaderos que tienen más dinero que hecho tienen trillones de dólares y nunca van a estar sus nombres ahí por si acaso. Y por si acaso, todos los medios de comunicación de todo el mundo, ellos son los dueños. Así que todo lo que sale en la televisión, derecha, izquierda, republicanos y demócratas, ¿no es cierto?, el capitalismo y el comunismo, todo eso es principio satánico. El dualismo fue el principio satánico de Lucifer, cuando Dios dijo lo que dijo y Lucifer dijo, no, pero del bien y el mal. Y Dios dijo, no, el mal no se toca, está reservado. Y Satanás quiso indagar del bien y el mal, el balance. La columna de acá y la columna de acá. Y ese es el sistema. Familias se han enriquecido con la Primera y Segunda Guerra Mundial, empezaron desde muchos años atrás y están en lo mismo. Aparecen adorando a Lucifer y por si acaso, no te creas que son feos y malos y hablan mal. Oh, no, hay alguna gente que está totalmente engañada con respecto a ese tema. Lo vamos a probar con las escrituras. Vamos a ver y aquí terminamos. A ver, ¿dónde está, Señor? Segunda de Corintios capítulo 11. Por la verdad de Cristo que está en mí, dice Pablo en el versículo 10. Verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. No solamente apóstoles, sino obreros fraudulentos que se disfrazan como ángeles de Cristo. Y no es maravilla, no es de sorprenderse, eso nos sorprenda. La gente que no sabe y se sorprende. Y la palabra en esta hora nos dice, no te sorprendas. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? Ministros de Satanás. Yo he visto a hombres, y yo no puedo difamar a nadie, porque, ¿por qué no puedo difamar a nadie? Porque escrito está, no difaméis a nadie, según Tito. Pero yo he visto a hombres que ponen sus manos a cualquier extraño en la calle, como hippies, y se ven acá, Jesús te ama. Ven para que sientas el poder y el calor de Dios. Y ponen su mano así y literalmente la gente siente un calor. Y se asustan. Y dicen, Jesús te ama. ¡Ay, qué bueno! Tienes una enfermedad acá y le pones la mano y se sana. Jesús te ama. ¿Y ya? Y ese mismo que está diciendo eso salió de un concierto de rock and roll satánico donde detrás del estrado tienen la estatua de Lucifer adorando con música de metal, rock metal. O sea, Jesús te ama. ¿Cuál Jesús? Jesús nos amó ya, lo probó, derramó toda su sangre, pagó el precio y se sentó allá y está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. ¿Dios es amor? Claro que sí, pero ya pagó y demostró el precio del amor. De tal manera amó Dios, ¿o no? Algunos dicen, de tal manera está amando Dios al mundo, porque así lo interpretan muchos. El tremendo evangelio de la gracia y la prosperidad. Cuando Jesús dijo, el que venciere no le voy a borrar el nombre del libro de la vida. Al que venza. Al que venza. Al que venza. No va a sufrir daño de la segunda muerte. Al que venza. Va a estar en mi templo. Al que venza. Claro. Algunos que dicen, no, Dios es amor.
Pero yo les digo que si alguno no hace esto o lo otro, como dijo Jesús, porque no vamos a resumir esto, si alguno cree que esto o lo otro, yo os digo, dijo Jesús, será culpable. Y no quiero seguir hablando porque se pueden asustar mucho. Pero no es para asustar, es para dar el mensaje de la verdad de salvación. Dios ya amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito. Hay uno solo que salió de él. Dios se manifestó en carne. Dios salió de él, por eso es Hijo. No hay otra forma que se le ocurrió a él para que lo entiendan, porque si no entienden las cosas terrenales, nunca jamás van a entender las celestiales. Entonces, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Quiero cerrar esto haciendo un llamado de salvación, sujetándome a las palabras de mi esposa, que un día me dijo, sería bueno que les dé ese mensaje, ¿cómo pueden ser salvos? El mensaje es este: Dios ya amó al mundo y hace como 2000 años ya entregó a Jesucristo y mandó a sus discípulos de aquel tiempo a que prediquen su evangelio. Y en el último tiempo, en Apocalipsis dice, los que se van a salvar son los que retienen el testimonio de Jesucristo. No los que están hablando cualquier cosa que Él no dijo. De manera que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. ¿Cómo puedes ser salvo? El Señor Jesucristo te conoce definitivamente. Y si Él ve tu corazón, que lo que dijiste, lo que salió de tu corazón es verdad, Él confirma. Porque Dios ve lo íntimo. Por eso Él dijo, el que quiera hacer mi voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el único Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. De manera que está asegurado que si Dios ve un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, Él va a entrar a tu corazón, va a limpiar tus pecados con la sangre preciosa que Él derramó y te va a hacer participante de su naturaleza divina y te va a sellar con el Espíritu Santo que es necesario para el día de la redención. ¿Cómo lo puedes hacer? Donde estás, invoca su nombre, pídele perdón, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de 3 personas. No existen 3 personas. Solo hay un Dios. Un solo nombre en que podamos ser salvos. No sé quién se inventó lo otro, pero me temo que Satanás con su astucia, así como engañó a Eva, ha engañado a muchos. Pero Dios en su misericordia, antes que Él venga, está sacando a luz la verdad. Porque eso sería lo justo. Así que arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados. Y Dios, cuando vea eso, te va a dar el Espíritu Santo. Y no estás solo. Te digo lo que Dios le dijo al mismísimo Elías, que se creía la última Coca-Cola y era el último profeta y que él era el único salvo. Dios mismo se ha reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y créeme, hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a que cuando nos metan al fuego y lo levanten 7 veces más, no vamos a negar el nombre del Señor. Porque Él no nos prometió que nos va a librar del fuego. Él nos prometió que cuando nos metan al fuego, Él nos va a proteger y ningún cabello de nuestra cabeza perecerá y ni tendrá olor a quemado. Eso es lo que nos protegió. Que cuando vinieron las plagas de Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Lo que prometió el Señor, que Él nos va a librar de las plagas. Él nos dijo que nos va a sacar mientras vienen las plagas. Se han inventado otro evangelio, están predicando otro Jesús y están recibiendo definitivamente otro espíritu que se mueven como culebras
y se matan de risa y hacen estupidez y media, y hasta he visto algunos infatuados que se han tenido el atrevimiento de tomar esta bendita palabra y tirarla al suelo sin ningún temor de Dios, tirarla al suelo y hacer un show. Créeme, no es maravilla que los ministros de Satanás se disfracen como arma de luz y usan corbata, como este servidor, pero hay una gran diferencia. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios te bendiga.